Buenas noches, profe.
Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar, como siempre, pues llamando lista. Estaba esperando que se vayan conectando, esperando a sus otros compañeros. Pero igual vamos a iniciar, ¿no? Entonces, esta clase de hoy pues va a ser un poquito, no larga, ¿sí? Pero sí creo que deben poner muchísimo cuidado porque ya son los pasos para realizar o aplicar la teoría de las restricciones. De igual manera, les recuerdo que dentro de 8 días, según la concertación académica, dijimos que íbamos a tener un parcial, ¿no es cierto? El parcial pues al final de clase vamos a mirar qué temas vamos a tener en el parcial, ¿no? El parcial, pues por lo general es el teórico y práctico, ¿no? Entonces van a haber casos donde ustedes tienen que identificar, por ejemplo, qué restricción hay, de pronto qué solución se le daría a esa restricción, lo que es una restricción, la importancia de la restricción. Va a ser pues un cuestionario pues, de falso y verdadero y de selección múltiple, ¿ya? Entonces, pues dentro de 8 días pues tenemos el primer parcial, tiene un valor de 25%, ¿sí? ¿Sí, chicos? Eso habíamos quedado en la concertación académica, ¿no? De igual manera no es para que se asusten, sino porque les digo con tiempo para que ustedes estudien y de pronto no se nos acumule, ¿no? Porque también es corto el tiempo, entonces no quiero que tampoco se acumule mucho de parciales, ¿no? Entonces iniciamos mejor en esta semana, final de febrero, luego les dejo un tiempito y luego hacemos el segundo parcial y el final que es, creo que trae el 23, ¿no? No, 23, no, el 27, 26 de marzo es el final, ¿sí? Entonces la idea es esa, ¿no? Si tienen dudas, preguntas, pues la vamos haciendo durante la clase, ¿ya? Les voy entonces a indicar primero pues la lista de asistencia. Me dan un segundito que yo ya la tenía aquí. Esta es la lista de asistencia. ¿Sí la están mirando todos, la lista? Acá está. Sí, ¿no? Ahí está la lista. Bueno. Ahora llevamos ya el tercer encuentro. Si ustedes saben y manejan esta metodología, ustedes saben que después del tercer encuentro ya sería el cuarto encuentro con el parcial, ¿no? Esa es siempre se ha manejado así la metodología, ¿no? Bueno, Alba Lucía Chana Martínez. Alba Lucía. Presente, profe. Ya, gracias. Alejandra Lazo Dorado. Alejandra Lazo Dorado. Ángela Viviana Muñoz Arévalo. Presente, profe, porque tengo un no en esa casilla. No sé, mija. Yo he asistido a todas las clases. Sí, yo también tengo un no ahí. No, en el segundo encuentro, pues seguramente no sé qué pasaría, porque no, ahí aparece no. No, sí, fue en la anterior que usted estuvo explicando de la teoría de las restricciones y que eximió a algunos compañeros por participación, entre esos creo que estaba Caterine, creo que se llama. Ya. Sí, sí estuve. Seguramente es porque de pronto llamé la lista muy antes de que iniciara. Yo creo, ajá. Por eso es que ahorita hoy me esperé, porque a veces quedan con ese no. Listo, profe. Es que en la anterior fue que se equivocó. Primero llamó lo del primer encuentro y después lo del segundo encuentro, y entonces quedó sin marcar, fue lo del primer encuentro, creo.
Que por eso hay No. unas que aparecen no y después sí. No, el segundo encuentro fue la anterior semana, el segundo encuentro. Este es el tercer encuentro, ¿sí? El primer encuentro era el que decíamos que íbamos a hacer lo de la concertación académica y el acuerdo pedagógico. Eso fue el primer encuentro. ¿Listo? El segundo encuentro es la anterior semana y este es el tercer encuentro. Aquí en el primer encuentro no tienen ¿qué es? No tienen la asistencia, ¿no? Aquí en el primer encuentro. ¿Ya? Porque esa asistencia la voy a sacar con la lista que firmamos lo de la concertación académica, que fue la mayoría que estuvieron, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces está Angie Jimena Bello Pantoja. Angie. Edwin Darley Romero Erazo. Edwin. Profesora, buenas noches. Buenas Señora, noches. Gracias. Einer Urbano España. Buenas noches, Ein- profe. Buenas Presente. noches. ¿Usted vino a la anterior clase? Mira, acá está un no. Con toda Sí, la profe, yo sinceridad sí del mundo. Eso, muy bien. he estado Entonces, aquí desde el está. primer encuentro. He estado. Sí está. Bueno. Irma Carolina Portillo Arteaga. Irma Carolina Portillo Arteaga. Jason Arley Arellano. Jason, Sí, profe, buenas noches. buenas noches. Juan Carlos Rosero Urbano. Juan Carlos. Buenas noches, profe, presente. Gracias. Carol Astrid Vallejo Zapata. Carol. Carol Astrid Vallejo Zapata. Mario López Dulce. Profe, buenas noches. Buenas noches. El Usted anterior también tiene un no, ¿no es cierto? En el segundo encuentro. ¿Usted Sí. vino hace 8 Sí. días? Sí, claro, profe, sí estuve. Bueno, ahí le dijo, ¿no? Que está. Zuleima. Lina Patricia. Gallo, caballero. Lina, yo creo que la miré, ¿no? Lina. Buenas noches, profe. Sí. Cristina Vega. Cristina. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, entonces aquí están los chicos del no. Bueno, de todas maneras, al final voy a nuevamente a nombrar listas y de pronto ya se hacen presentes, ¿no? ¿Listo? Entonces tenemos, como les decía, para los que llegaron tenemos dentro de 8 días, tenemos el parcial, ¿ya? Entonces el parcial, les decía, vamos al final de clase ver qué temas vamos a elegir sobre el parcial. El parcial es como teórico porque ustedes todavía, entre teórico y práctico, va a ser con unos casos simples para que ustedes seleccionen entre falso y verdadero y selección múltiple. Entonces los casos no van a ser tan dispensiosos o tan difíciles porque nosotros todavía estamos como mirando la parte, por eso es como teórico, ya para mirar qué tanto ustedes están aprendiendo y ya luego acercarnos como ya a la ejecución de esta teoría. ¿Listo? Eso es lo que se va a hacer. ¿Listo, muchachos? ¿Claro? Sí, profe, una preguntita, es en la plataforma, ¿no, profe? Como En la se hace siempre. plataforma. Como Ah, ustedes ya manejan esto, Sí, ¿no? sí, Ustedes eso ya no fue. hay que decirles ni estarles repitiendo porque ya lo manejan bien. Entonces en la plataforma ustedes ingresan. Ahorita miramos a ver a qué horas lo habilitamos. Consultando con ustedes para saber hasta qué horas, porque muchas veces dicen, no, es que por el internet yo salgo tarde del trabajo, bueno, entonces infinidad de cosas que pueden pasar, ¿sí, Juan Carlos? Entonces, a eso vamos, que lo vamos a mirar con ustedes a qué horas podemos
ya habilitar el parcial. ¿Listo? Ya. Y lo pones dentro de 8 Gracias. días. Bueno. Bueno, habíamos quedado en eso y les recuerdo porque de pronto ustedes dicen, no, es que ya, nosotros ya parcial ya, por eso es que les decía que ahorita ya vamos a hacerlo como más con tiempo. Yo les estoy presentando ahorita las diapositivas, es la unidad 2, ¿sí? Espero que están mirando todos la unidad 2. Juan Carlos, ¿me colabora, por favor? La unidad 2. ¿Sí le estamos mirando? Sí, profe. Sí, Profe. las diapositivas estamos mirando. Ajá, estamos ahorita en las diapositivas. Yo ahorita no les presento cámara, ni me presento en cámara porque está dañado mi computador, entonces me toca, la cámara no me la conecta, no sé qué está pasando, pero ya después, ya que lo arregle, ya me presento en cámara para que pues también nos conozcamos entre todos también, ¿listo? Bueno, en la unidad 2 nos dice formulación de la toma de decisiones, es decir, vamos a mirar paso a paso, ¿sí? Cómo se ejecuta la teoría de las restricciones. Yo les traje ejemplos y también les traje, ejemplos de unas tesis que realizaron unas tesis de una universidad donde trabajé sobre la teoría de las restricciones, ¿no? Entonces, mire que esto se presta también como para tesis, porque usted va a entrar a una empresa y va a investigar cuáles son las restricciones y cómo va a obtener mayor rentabilidad. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? ¿Sí le escucho? Sí, profe, yo le iba a preguntar que si esas diapositivas usted las deja en plataforma. Las diapositivas, si las dejo en plataforma, no, yo no las he, no, pues todavía no las he dejado en plataforma. No sé si ustedes quieren que les deje en plataforma las diapositivas. Igual estas Sí, diapositivas. profe, sería bueno porque a veces hay algo, pues alguna explicación que como que se entrecorta o algo, entonces ya uno con diapositiva se guía un poco. De igual manera, y pueden mirar la grabación no está entrecortada, ¿no? Pero sí les voy a dejar las diapositivas y el módulo, ¿no? El módulo es principal, o sea, o sea, todo está de acuerdo al módulo, todo lo que se explica. Hay algunas cositas que de pronto hacemos como reforzar con ejemplos y eso, que es para que ustedes pues sea más práctica la clase, ¿no? Pero sí la voy a dejar las diapositivas en plataforma, en recursos se las voy a dejar. Ustedes ya manejan, ¿no? Muy bien, ahí está, recursos y actividades. En recursos se las voy a dejar para que ustedes estudien. Y también les recomiendo estudiar el módulo. ¿Listo? Bueno. Recuerden entonces que tienen 8 días. Bueno, la unidad 2 es la formulación de la toma de decisiones. ¿Cómo vamos a formular esa toma de decisiones? Vamos a hacer primero el primer paso, que es identificar las restricciones. Es decir, consiste en la identificación de las restricciones tanto internas como externas, determinando la mezcla óptima de productos que generan la mayor rentabilidad sujeta a las restricciones. Es decir, vamos a determinar si es una empresa de productos, ¿no? Y los que hicieron la actividad tenían una empresa de servicios, ¿no? Pero como acá la vamos a hacer de productos, si es una empresa de productos o de producción, perdón, vamos a identificar cuál es la que genera mayor rentabilidad, ¿sí? De esas restricciones o lo que no está funcionando, ¿no? Ustedes recuerden que la restricción es algo que no está funcionando para que el producto tenga pues una buena calidad o tenga pues un mayor volumen de producción. Por ejemplo, tenemos, ¿no? Una máquina que se estropea o que se utiliza con mucha frecuencia,
Si una máquina usted la utiliza con mucha frecuencia, obviamente se va a estropear y no le va a dar el alto rendimiento que usted quiere. Entonces, esa podría ser una restricción. La demanda de las partes que fabrica la máquina es mayor que su capacidad, ¿sí? Es decir, que la capacidad de la máquina no está de acuerdo con la demanda, ¿sí? Entonces necesitamos, ahí sí es el criterio, ¿no? Ustedes cómo pueden ser, comprar otra máquina o utilizar dos máquinas, ¿sí? Para que la demanda, de acuerdo a eso, sea mejor con la máquina o sea, que la máquina dé la capacidad para cubrir esa demanda, ¿sí? Eso es lo que se quiere. Ustedes sí distinguimos entre demanda y oferta, ¿no? ¿Qué es demanda? ¿No? Profe, demanda es la cantidad de consumidores y oferta es la cantidad de productos, servicios o bienes. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Jason, profe. Jason. Ajá. Muy bien, entonces, eso es la parte de demanda, ¿sí? Entonces, la demanda de las partes que fabrica la máquina es mayor que su capacidad. Entonces, que la máquina esté de acuerdo a la demanda, ¿no? Una persona que soporte excesiva carga de trabajo no le va a funcionar a usted. Es decir, que si usted le carga mucho, es decir, que hay una explotación de trabajo, primero no se va a sentir motivado, ¿no es cierto? Segundo, pues no le va a rendir en el trabajo, ¿no? No va a tener tampoco sentido de pertenencia por la empresa, ¿no? Porque va a tener una excesiva carga de trabajo. Entonces, esta persona no va a tener rendimiento, ¿ya? Por lo tanto, pues se necesita de que de acuerdo con las horas de trabajo también sea el rendimiento. Por lo general, el trabajo en Colombia y en todas partes del mundo son 8 horas diarias, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso también que la producción sea de acuerdo a esas 8 horas diarias, ¿no? Obviamente hay explotación, claro que hay explotación, ¿sí? Y claro también que hay una sobrecarga de trabajo, pero más sin embargo, pues es necesario para que usted obtenga sus productos de calidad, que de pronto no vayan a haber accidentes, ¿sí? Porque hay muchas veces en las empresas que son de producción o industriales, hay gente que ha perdido una mano, que ha perdido un pie, en fin, ¿no? ¿Por qué? Porque la excesiva carga de trabajo hace de que esta persona no trabaje de forma somnolienta, cansada, y eso no le va a ayudar. ¿Listo? Un departamento de ventas que no consigue suficientes pedidos para la capacidad potencial de la empresa. Esa es otra situación, ¿no? Recuerdan en clases pasadas hablábamos, ¿no? De que de pronto las ventas son mínimas y entonces eso es una restricción porque no lo lleva a una rentabilidad. Y hablamos también de las cuentas, ¿no? De dónde está la parte de que por dónde usted puede identificar que la empresa tiene una mayor rentabilidad en cuanto a ventas. Un departamento de producción que no consigue acortar los plazos o aumentar el nivel de calidad. Entonces, el departamento de producción que no acorta los plazos, ¿no? O aumentar el nivel de calidad es otra restricción, ¿sí? Cuando hablamos que no consigue acortar los plazos, quiere decir que la empresa de pronto en tanto a la producción no consigue que la demanda pues sea por tiempos, lo que hablábamos, ¿no? Que no se puede tener excesivo inventario para cumplir, ¿no? Que hay que tener un inventario establecido y que eso permite pues así la entrega oportuna y justo a tiempo. Y esto, y aumentar pues también el nivel de calidad, ¿sí? Si uno entrega justo a tiempo, también aumenta el nivel de calidad.
Para identificar entonces los recursos internos como restricciones, tenemos que calcular el perfil de los recursos, ¿no?, que se tienen y los que tienen mayor carga, ¿ya? Los recursos que hablábamos, por ejemplo, un recurso aquí es la máquina, ¿no es cierto?, la demanda, las ventas, el recurso personal, también la producción o el inventario es un recurso. Ustedes ya lo manejan, ¿no? Entonces, no tengo que explicarles mayor cosa en esto. Entonces, ese recurso tiene que ser, identificar dentro de estos recursos cuáles son las restricciones que se presentan, como estos ejemplos que les doy. ¿Listo? Esos son los ejemplos que se pueden identificar esos recursos, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿O ejemplos que me quieran dar? ¿Sí? Ejemplos. ¿Quién me dice? Si está claro, dudas, que tengan preguntas. Muchachos, ¿qué me dicen? ¿No está claro todo? Profe, yo tengo una pregunta respecto las restricciones respecto a empresas de servicios, por lo menos el servicio de salud, pues uno identificaría, pero también se podría identificar en el departamento, digamos, de cartera, contabilidad, no sé. En la parte contable. Ahorita miramos el ejemplo que yo les había dejado al final, ¿no?, de clases, miramos como el ejemplo que les había dejado de para realizar la actividad, ¿no? Les había dejado sobre servicios. Entonces ahí vamos a ir como despejando esas dudas con los servicios. Espérenme un ratico porque alguien como que ingresó ahorita. Entonces, ahí miramos como esas dudas que tienen, ¿sí? Al interior de la empresa, sea de servicios, sea de producción, se tienen varios candidatos a ser de restricción, ¿no? Varios candidatos, varias restricciones que están mal. Afortunadamente, se las puede identificar y es más posible por realizar una intervención, ¿no? Es necesario hacer una intervención para obtener que no vaya a grandes consecuencias. ¿Sí? ¿Alguien quería intervenir? Profe, me dijeron por ahí, les escuché, ¿no? Lina, ¿no? Bueno. No, Entonces, profe, le iba a preguntar si estaba compartiendo, pero sí, estoy compartiendo. ya es la imagen, entonces no pregunto. Ahí está compartiendo. Ahí estoy compartiendo la imagen. Profe, ¿puede regresar a la diapositiva anterior? ¿Ya? Por favor. Ahí está. La anterior a esa, profe. Ah, sí. Identificar las restricciones, esa. ¿Sí? Sí, profe. Dígame, cuénteme. ¿Tiene dudas, preguntas? No, es que no había leído el último pedacito. Ah, ya. Bueno, acá está entonces el paso 2, que es explotar las restricciones, ¿no? El paso 2. Una vez ya identificó las restricciones, ¿no? Una restricción o un cuello de botella se llama, sin necesidad de intervenir con dinero y modificar su capacidad, salvo que la sustitución del recurso de restricción sea muy económica, podemos explotarlo haciendo mejoras, ¿sí? Es decir, hay restricciones que muy seguramente usted no tiene que invertir dinero, que Pues no no, tiene que modificar la para lo de la capacidad. actividad. ¿Cómo, perdón? Lina, repítame, por favor. Pues lo que yo había leído de explotar ¿qué? es
como la manera en que podemos atacarla para que eso no nos siga afectando. ¿Cómo podemos atacar la restricción? Eso. ¿Cómo podemos Como en el caso, como en el caso de la maquinaria cuando empieza a fallar o el sistema cuando empieza a fallar, decía que tener como una empresa o una que nos preste el servicio, como el servicio técnico de especialistas, de que para que ellos vengan y determinen si esa máquina o ese sistema se debe de reemplazar, se debe de comprar uno nuevo. Claro. Entonces miren que en esa parte, y de acuerdo a lo que dice Lina, de pronto no invertimos dinero, ¿no? Porque usted ya sabe que el servicio técnico o lo tiene en la empresa o en caso de cuando son empresas industriales, hay una garantía, ¿no? De la parte de servicio técnico, ¿no? Entonces usted tiene esa garantía y van a revisar qué es lo que realmente está pasando. Si es necesario comprar otra máquina o definitivamente tiene que, pues, o tiene salvación esa máquina, ¿sí? Entonces, eso es lo que, como el ejemplo que nos dice Lina, y eso está muy bien. Entonces, miren que ahí uno va identificando, no es complicado, ¿no? Pero uno puede ir identificando de lógica lo que tiene que hacer. Asegurar su uso del 100% del tiempo disponible, ya que por una restricción determinada determina el ritmo de producción de la planta. Entonces, que la máquina utilice pues el 100% disponible, de igual manera que también las personas utilicen el 100% disponible. ¿Qué me refiero, no? No quiere decir pues que las personas no puedan tener descansos, ni mucho menos. Ahí estoy con las diapositivas, si las están mirando, ¿no? Quiere decir que en el trabajo que usted realice dentro de las 8 horas, cumpla, ¿ya? Cumpla con sus funciones y cumpla con la disponibilidad que tiene, es decir, que sea pertinente a su trabajo, ¿no? Que no sobrepase. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo en un informe me demoro 15 días. Y a veces no, a veces se puede demorar 2 horas o 3 horas, dependiendo del informe, ¿ya? Entonces existe como esa parte, y como a veces hay casos de que se les paga por obra, ¿no? Entonces, como en el caso de la construcción, se les paga por obra, entonces se demora más tiempo, ¿no? O por el tiempo también, ¿no? Entonces se demora más tiempo en realizar esa obra. Entonces, esa es la idea, ¿no? De que el 100% disponible, y eso se encarga también la parte de recursos humanos, identificar cómo se está utilizando el tiempo para realizar una tarea. Cambiar la combinación de productos o trabajos que atraviesan la restricción, de manera que reduzca el tiempo de los mismos en la restricción. Entonces, digamos, si hay trabajos que son muy pesados, es necesario combinarlos. O de pronto, o trabajar en cadena. Cuando me refiero a trabajar en cadena es que uno, por ejemplo, realiza una actividad y el otro la termina. O la combinación de productos. Entonces, la combinación de productos hace de que la restricción sea, o sea, se va a ocupar o se reduzca menos el tiempo, ¿ya? Eso sería como la parte de combinación de productos, ¿no? Haciendo la inspección de calidad preventiva inmediatamente antes de la restricción para que no se pierda tiempo con productos. Entonces, antes de decir hay una restricción y estar cegados de que hay una restricción, es necesario hacer una inspección, ¿sí? De la calidad, de cómo están saliendo sus productos, ¿no? Y que no se pierda tiempo, pues, como revisando, sino como identificando dónde, si existe de pronto mala calidad, en qué parte de la cadena de producción hay una falla. Entonces es necesario inspeccionar.
Cuando me refiero a inspeccionar, quiere decir que usted va a inspeccionar la máquina, por ejemplo, va a inspeccionar el talento humano, ¿sí? Si se está cumpliendo con el horario, si es necesario, si hay una sobrecarga de trabajo, que de pronto no estamos alcanzando, no estamos cubriendo con la demanda, a pesar de que se hacen diferentes cambios, no estamos cubriendo con la demanda. Entonces es necesario que se mejorar estas restricciones, ¿sí? Es necesario mejorarlas. ¿Ah? Cuénteme. Profe, no, Sí. no, quería hacer una pregunta de pronto con respecto a lo que de pronto escuché hace un rato de usted. En la primera parte es asegurar el uso del 100% del tiempo disponible. Esto dentro de las restricciones, bueno, si bien listo, suponiendo con las maquinarias que se use el 100% de la maquinaria, obviamente va a haber un tiempo adicional para el trabajador. Este tipo de restricciones, profe, también nos conlleva o nos permite hacer un aumento al empleado, porque pues si es más tiempo, me imagino que lo más normal es que haya un aumento de salario, ¿no? Me imagino Claro. yo. No sé si es que las restricciones también nos permita determinar ese tipo de cosas, profe. Sí, porque les decía, y al comienzo les decía en la anterior diapositiva, que es necesario que el trabajador se sienta motivado. Y una de las motivaciones, como dice Edwin, es el aumento de salario, ¿no es cierto? Obviamente, pues de que la máquina, porque hay máquinas que funcionan sin necesidad de que exista una persona, ¿no? Entonces es 100% tiempo disponible a la máquina, ¿no? Pero si en el caso de que te necesitan como el 50 y 50, tanto de la máquina como del empleado, pues entonces es necesario también la parte motivacional, con el aumento del salario, de que se cumpla un horario, ¿sí? Que no haya ocio tampoco, ¿no? Porque se puede presentar, ¿no? En caso de que uno de pronto se demore en una llamada, ¿listo? Más de lo normal, ¿no? 1 hora, 2 horas en una llamada. En esas clases cuando es en esas empresas industriales, no es posible tampoco tener como esos privilegios de llamar y de estar, ¿no? Utilizar mucho tiempo en una llamada o así, ¿no? Entonces, es importante como corregir. O sea, es decir, ustedes en este momento se van a meter como en el campo de que ustedes son los empresarios, de que ustedes tienen su industria y lo necesario es ganar, ¿no es cierto? No perder. ¿Listo? En eso estamos, ¿sí? Gracias, ¿Sí, profe. Muy Sí, bien, gracias. de pronto, pues, disculpe, profe, tengo otra pregunta, ¿no? Cuénteme. Me imagino que cuando hablamos de restricciones, obviamente también estamos hablando de una supervisión exhaustiva, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿cada cuánto tiempo usted recomendaría que se haga pues este tipo de supervisiones para poder implementar medidas nuevas o para saber qué cambio necesito hacer? ¿Cada cuánto tiempo es como como lo permitido, o de pronto la palabra no sea lo permitido, sino cada cuánto tiempo sería prudente para poder evaluar cada una de las restricciones dependiendo del trabajo que haya, ¿no? En primer lugar, pues usted tiene que evaluar si hay una restricción, ¿no es cierto? Obviamente, pues si de pronto no están cumpliendo con la demanda, no está cumpliendo, ¿no? Evaluar si hay esa restricción. Una vez que ya evalúa cuál sería esta restricción, ya dependería pues de cada empresa de cómo va a identificar que no se está cumpliendo con un horario o que no se está haciendo, sí se está cumpliendo, pero hay un ocio, ¿ya? Entonces es necesario que pues se haga una verificación o un control, ¿sí? Para ver dónde existe ese error y ya no sería, ya dependería, como le digo, Edwin, de la empresa, ¿no? De la empresa para identificar esa restricción. Una vez que exista la restricción, ¿no? Porque no habría necesidad si de pronto usted se está cumpliendo con la demanda, si todo se está manejando muy bien, entonces no habría necesidad pues de identificar o hacer ese control, ¿no? Pero sí es necesario que si ya existe esa restricción, que se haga un control. Por lo general las empresas cuando hacen este control lo hacen pues diario, ¿no? Cuando hay una restricción. Y si ya no, si depende ya que de pronto si no existe
restricciones o algo, pues lo harían como de manera mensual, ¿sí? Cumpliendo con una evaluación de desempeño, que se la realiza de manera mensual. ¿Sí estamos, Edwin? Sí, señora, muchas gracias. Bueno. Dice entonces, si en un almacén del cuello de botella es picking, ¿alguien sabe qué es picking? ¿O han escuchado? Entonces, habrá que procurar que las operaciones de pique se realicen al máximo rendimiento que el sistema de preparación de pedidos en uso permita. Por ejemplo, optimizar el stock, ¿no? Aquí es esto, o eligiendo otra estrategia de picking por zonas o por lotes. Cuando me refiero a picking, es cuando los productos manejan un almacenamiento, no almacenamiento, sino que una producción por zonas, ¿ya? O por lotes. Entonces, tantos lotes, por ejemplo, tantos lotes de, digamos, de Coca-Cola, por decir algo, ¿no? Entonces, la producción, o tantos lotes de café, ¿no? De café Juan Valdés, por ejemplo. Entonces, ese es el picking, como manejado por lotes, por la entrega que se establece. O lo manejan a veces la estrategia por zonas. Entonces, cuando hablamos, pues, refiriéndonos como a zonas, es como ver la cantidad que se requiere, por ejemplo, para los diferentes, ya hablando de una multinacional, puede ser para países o para regiones, eso lo manejan como por zonas, ¿sí? Eso es lo que se refiere picking. Entonces, ver que ese rendimiento de sistema de pedidos, pues, es muy permitido y hace que se realice mejor el proceso de producción, ¿no? No ver la cantidad, sino por lotes, ¿listo? Y además se utiliza también lo que es el pedido, ¿no? De acuerdo también el lote por pedido que se haga, como hablamos en las anteriores clases, ¿no? El tercer paso, les había dicho el segundo, que es explotar las restricciones. El tercer paso es subordinar todas las decisiones anteriores. Establece que todos los departamentos de la empresa deben acomodarse a las necesidades del tambor, que se llama tambor, o restricción, dado que esta está la que establece la capacidad de la empresa. Entonces, no lo hagamos que, por ejemplo, que el departamento de producción tiene que ver, no, sino que todos los departamentos tienen que acomodarse a esa nueva restricción que existe. Acomodarse, pero para mejora, ¿no? Obviamente. Entonces, es que todos esos departamentos incluso deben saber qué es lo que está pasando, ¿no? Porque no se está cumpliendo con la producción, que de pronto hay una maquinaria dañada, o que de pronto hay una carga laboral, o que de pronto no se está cumpliendo con el horario, ¿no? Con el horario laboral. Todo eso se lo debe saber dentro de la empresa, cada departamento debe saber. Aquí hay un ejemplo que les traje, dice, lo voy a hacer como más grandecito para que ustedes lo miren. Entonces dice aquí, un ejemplo de un almacén, el cuello de botella típico podría ser la preparación de pedidos. Entonces la mayor capacidad del resto de recursos deberían utilizarse para asegurarse que las tareas de reposición siempre mantienen mercancías en las estanterías de picking y que las órdenes de pedidos se procesan rápidamente. Entonces, ¿qué nos referíamos? Que las órdenes de pedido sean procesadas de manera rápida y que se utilicen los recursos necesarios para las tareas de reposición, ¿no? Por ejemplo, que digamos que de pronto no hay una materia prima y ahí se estancó la producción, ¿ya? Que el insumo no estuvo y se estancó la producción y no continúa, ¿sí? Entonces es necesario, como en todo, ¿no? Por ejemplo, una empresa también de construcción,
Si no hay el insumo, entonces ahí de pronto que vayan a fundir, digamos, ¿no? Una plancha y que no tienen, por ejemplo, el hierro necesario, ahí se para la obra. Acá también es lo mismo. Si no contamos con la materia prima, se va a parar la obra. Por eso es necesario que la materia prima manejada desde almacén, y ahí es muy piloso, ¿no? El de almacén tiene que estar muy pilo en lo que se requiere, en los tiempos, ¿sí? Y lo que se necesite pues para que la producción salga adelante. Entonces, que ese almacén pues sea manejado con una persona que sea muy pilosa y que de igual manera tenga la materia prima necesaria, ¿no? Para que no se pare la producción. De igual manera, pues cuando hay mucho exceso de recursos no empleados en la preparación de pedidos, va a hacer que esto pues sea algo que le cueste, ¿no? Tenga un costo más de la materia prima. De pronto se pidió mucho hierro pues para la fundición de la plancha, ¿sí? O se pidió mucha madera para la creación o elaboración de unos muebles. Entonces esto va a causar también que el costo no sea, pues sea muy alto, ¿no? El costo me refiero al costo de materia prima o el costo también de producción. ¿Sí estamos? De igual manera, también se utiliza lo que es la logística inversa, ¿no? ¿Alguien sabe qué es logística inversa? ¿Qué me dicen? ¿Mm? Es como la recuperación. ¿Recuperación de qué? Sí, Edwin. Se puede decir que de envases, o sea, como una, como le digo, un retorno como del inventario de lo que nos sirve, volverlo a utilizar. Es como una especie de reciclaje, profe. Eso, muy bien. Es como un proceso de retorno, ¿no, profe? Como de los excesos de inventario, las devoluciones de los clientes, de los productos que a veces están obsoletos o que están dañados para volver a hacer un nuevo producto. Muy bien. Eso, excelente. Entonces no hay necesidad de explicarlos, ¿no? Entonces es la recuperación, lo que dice Zuleima, y lo que nos dice Juan Carlos también, una especie de reciclaje, de retorno, de inventario, de evolución, ¿no? Que hacen los clientes. Entonces, esa es la parte de logística inversa, que se utiliza también, ¿no? En cuanto a los pedidos. Puede utilizarse otras, pues, o sea, es decir, que los recursos que no se utilizaron puede utilizarse también para la cuestión de lo que hablamos de logística inversa, ¿sí? De pronto, si no se utilizan de esa manera, quiero decirles que no quiere decir que por eso ustedes en el caso de la producción van a tener excesiva cantidad de materia prima, ¿sí? Porque no siempre va a funcionar lo de logística inversa. Entonces es necesario también tener un stock de acuerdo a lo que se requiere. Y eso es en todo, ¿no? Por ejemplo, en una panadería, por ejemplo, si compran muchísima de insumos, digamos harina, que es lo que pues, se utiliza, entonces, ¿qué va a pasar? Que va a sobrar, y eso va a ser una pérdida también, ¿no? Lógicamente, entonces es por eso que se necesita como la subordinación de todas las decisiones anteriores, que todos estén relacionados con esas restricciones. ¿Listo? Bueno, acá les traigo un ejemplo. Siempre se me va como la letra pequeñita. Entonces, un ejemplo acá. Y este está dentro de su módulo. Y dice, una empresa tiene 3 procesos secuenciales. Preparación de material, inyectado y ensamble. Tiene además una demanda ilimitada de productos A y B. Y tiene una única restricción tambor en el proceso de inyección.
pues solo pueden manejar a la semana 120 unidades, debido a que la inyección alimenta al ensamble y esta sería la restricción, ¿no? La mezcla óptima del producto sería de 60 de A y 60 de B. Supongo que la demanda es constante durante la semana, o sea que la tasa de producción por día es de 20 unidades. Un amortiguador de 2 días requiere de 40 partes completas en el proceso de separación de material, y 20 para A y 20 para B. Para asegurar que el amortiguador no se incremente en una tasa mayor de 10 unidades diarias por cada parte, la materia prima debe enviarse al proceso de preparación de material, de modo que solo pueda producir dicha cantidad por día. Esta es la cuerda o soga atar de la salida de materiales con la tasa de producción de restricción. ¿Sí? Chicos, entonces, este es como ya en la parte numérica, que ustedes, me imagino, manejamos muy bien, ¿no es cierto? Entonces, en este ejemplo se habla que solo se puede manejar a la semana 120 unidades a la semana, ¿verdad? Entonces dice que en este ensamble estaría, debido a la inyección, ¿qué inyección alimenta a ensamble? Esta sería la restricción. La mezcla óptima del producto sería, como hablamos de 120 unidades, sería de 60 de A y 60 para B. ¿Ya? Supongo que la demanda es constante durante la semana, o sea que la tasa de producción por día es de 20 unidades, ¿no? Tasa de producción, hablamos por día, ¿no? De 20 unidades. Entonces, un amortiguador de 2 días requiere 40 partes completas en el proceso de la preparación de material, es decir, 20 para A y 20 para B, porque estamos hablando de 20 unidades por día, ¿no es cierto? Para asegurar que el amortiguador no se incremente en una tasa mayor de 10 unidades por cada parte. Entonces, simplemente vamos a hacer, como hablamos de 20 unidades por día, solamente necesitamos, no como acá, ¿no? De 60 y 60 para A y 60 para B. Mire que aquí ya es la parte del amortiguador 20 para A y 20 para B, que es de acuerdo a la producción, de 20 unidades, ¿sí? Entonces ya no hay un incremento de una tasa mayor de 10 unidades diarias para cada parte. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? A ver. Cristina. Ese ejemplo está en su módulo, ¿cierto? Está con la figurita y todo para que ustedes lo miren. Ahorita les voy a dar otro ejemplo como más que yo les traje acá, que es ya la aplicación, ¿no? Aquí es como de una tesis. Espero que todos, ¿sí están mirando acá? ¿Sí la están mirando? Sí, profe. Bueno, entonces yo les voy a empezar como por esta parte. Vamos a hablar de un planteamiento del problema, ¿sí? De una empresa IMUSA, ¿sí? IMUSA es una empresa dedicada al diseño y la fabricación, ¿sí? Al diseño y la fabricación de artículos para el hogar. Dentro de los procesos fundamentales de producción se encuentra la planta de fundición, el cual se elabora productos de alta demanda para la organización, como son los calderos y los sartenes. ¿Sí conocen IMUSA ustedes? ¿Sí conocemos IMUSA? Sí, profe. Sí, profe. Hemos utilizado sartenes, imagino que todos en el hogar tenemos alguna marca, ¿no? De sartenes, de IMUSA. Entonces los procesos esto es real, ¿no? Esto no es que estamos inventando, ni mucho menos. Esto es de una tesis real. Todos los procesos en la planta de fundición son complejos y cambiantes, lo cual exige una planta altamente flexible que debe expandirse y contraerse según la demanda del momento. Ya habíamos hablado que es demanda.
ya que la organización vende todo al continente americano, desde Canadá a la Argentina, y cada uno de estos mercados se encuentran con distintas exigencias de empaque, de diseño de producto. Por tal motivo, es necesario saber en todo momento la capacidad de cada proceso para tomar decisiones concernientes al tiempo de entrega. O sea, tiempos de máquina, de recursos de mano de obra, todo lo que hemos hablado, ¿no? Esos tiempos de entrega. Adicionalmente, es necesario utilizar los recursos disponibles en forma eficiente para lograr elaborar los productos con los costos estándar esperados o menores. Entonces, utilizar muy bien los recursos, ¿no? Aquí imagino los recursos pues, de materia prima para realizar pues, los sartenes. El problema de existencia de inventarios de producto en proceso en la planta de fundición demanda mayor capital de trabajo y por ende reduce su flujo de caja, haciéndola improductiva y poco competitiva. Ahí está el problema. ¿Sí está claro? ¿Cuál es el problema? ¿Quién me dice? Alguien me hablaba de flujo de caja, de demanda, alguien me decía que flujo de caja y demás, ¿no? ¿Por qué decimos que si se reduce el flujo de caja se vuelve improductiva y poco competitiva? ¿Quién me dice? Pues, profe, no sé si estaré bien, pero pues creería que pues hay como una mayor inversión y no está el resultado esperado. ¿Qué me dice? ¿Qué dicen los demás? Pues, profe, como que no hay como movimiento como de plata, que entra, que sale. Juan Carlos. Tú eres Juan Carlos, ¿no? Muy bien. ¿Quién más? Ustedes son contadores y manejan muy bien esto, ¿no? O sea, el problema de existencia, dice, de inventarios, del producto en proceso en la planta. El problema es la existencia de inventarios, del producto de proceso en la planta. ¿Ya? En la planta de fundición demanda mayor capital de trabajo. Entonces, la existencia de inventarios, ¿sí? Demanda pues una mayor capital de trabajo, obviamente, ¿no? O sea, si tenemos, hablábamos en las anteriores clases, si tenemos mucho inventario que va a tener más gasto, ¿no? Mayor capital de trabajo. Cuando se refiere a mayor capital de trabajo, ¿a qué se refiere, chicos? ¿Tenemos que invertir más dinero? Claro, porque de pronto necesitamos más, lo que se lleva más coste en un inventario, ¿no? Tanto en personal, ¿no? Y demás, perdón, que se requiera, ¿no? Los recursos que se requieran para ese inventario, ¿no? Insumos y demás. Por ende, reduce su flujo de caja. Entonces, si invertimos mayor recurso, ¿qué va a pasar? El flujo de caja, pues va a ser menor. Ese es el problema. ¿Listo? ¿Sí estamos? Entonces, el problema, ¿cuál es? La existencia de inventario, que va a hacer que exista pues un mayor capital de trabajo, como nos decía, se me escapa el nombre, ¿cómo es tu nombre? Ángela Muñoz, ¿no? Entonces nos decía Ángela, ¿no? Inversión en capital de trabajo, inversión, mayor costo, por ende se reduce obviamente el flujo de caja, ¿listo? Haciéndola improductiva y poco competitiva. Este trabajo analiza las posibles causas de esta situación y presenta una propuesta para reducir dichos inventarios. Entonces, ¿ustedes qué van a pasar acá? ¿Listo? Una vez que ustedes identificaron cuál era el problema,
ya que aquí en este caso es la existencia de inventarios, vamos a ver la situación actual y qué recomendaciones o mejorías se debería hacer. ¿Estamos, chicos? Entonces, la situación actual dice, el proceso de fundición para la fabricación de un producto empieza con la selección de chatarra y los diferentes lotes de materia prima suministrados por el proveedor. ¿Ya? Ahí miren, ahí está, puede haber un problema. Para esto se utiliza un macro de Excel. El objetivo es combinar los lingotes disponibles y seleccionar los indicados con base a su aleación. Luego estos lingotes son cargados en el horno y llevados al estado líquido a una temperatura de 780 grados. Una vez el material está en el estado líquido, se traspasa a las máquinas de moldeo que le dan al producto la forma correspondiente. Una vez el producto tiene una forma definitiva, pasa a líneas de mecanizado. ¿Dónde se quitan? Ahí están diciéndoles como el proceso, ¿no? Para que ustedes vamos mirando de qué se trata. Donde se quitan los vaciaderos del molde, se mecaniza, se limpia y se seca para posteriormente el empaque y para sacar al proceso de pintura. Si pasa al proceso de pintura, el artículo es decapado y luego se aplica la pintura correspondiente y finalmente se hace una mecanización final y se empaca. Ese es como el proceso, me está explicando aquí, ¿no? De todo lo, de la producción de esos sartenes. Tabla 1 nos dice líneas y procesos de comprender la planta de función, la capacidad. Por ejemplo, línea de modelo, 20%, línea de mecanizado, línea de limpieza, empaques en piezas individuales, línea de pintura. La planta de fundición tiene un historial de tiempo extra de 900 horas mensuales. Este tipo extra se utiliza en las áreas donde la restricción las obliga a utilizar tiempos de trabajo necesarios para poder cumplir con la demanda. Era la pregunta que me hacía Edwin, ¿no? Decía el 100% que tiene que utilizar, entonces mire que son horas mensuales que son extras. Inicialmente se obtuvo la demanda mensual de planta utilizando 22 referencias que hacen el 80% de facturación. Siguiendo el modelo de mejoramiento, que es el modelo TOC, que es el modelo de las restricciones o teoría de restricciones, como se describe a continuación, se obtuvieron las capacidades de tiempo y mano de obra necesarias para suplir la demanda. El método utilizado fue el siguiente. Entonces, se obtuvieron con este método las capacidades de tiempo y la mano de obra que eran necesarias para cumplir con la demanda. Entonces vamos a identificar las restricciones, lo que decíamos, explotar al máximo las restricciones, todo lo que les decía, subordinar los demás procesos de restricciones, mejorar la restricción, reiniciar el ciclo. La línea de empaque de juegos o piezas pintadas tiene un 226% de la capacidad utilizada. De hecho, esta situación se refleja en el tiempo extra de 900 horas que están consumiendo en esa área. Este proceso de empaque trabaja en 3 turnos al mes, de lunes a sábado. Mire que tampoco es que están sobrecargando, ¿no?, el trabajo, porque trabajan en 3 turnos. Cuenta con 4 operarios por turno y es una línea que se dedica al empaque de juegos y baterías de planta de fundición. Un juego está compuesto por más de una pieza individual, de una batería, es un conjunto de piezas individuales que forman el kit completo de cocina. Aquí está como una tabla de comparación de todas esas capacidades, ¿no? Y aquí nos habla de la línea de empaque, que tiene la función de empacar juegos y baterías. Sin embargo, a pesar de esta línea, tiene una capacidad de trabajo excesiva. Mire que ahí ya vamos encontrando como las restricciones. A veces es programada también la empacar piezas individuales. Esto ocurre cuando se hace una mala programación durante la planeación de líneas de mecanizado. ¿Sí? Entonces, mire que ahí ya empezamos con problemas. En la planta de fundición se deben empacar las referencias individuales en líneas con mecanizado y la limpieza, el cual es factible siempre y cuando se haga una programación adecuada de los procesos.
Lamentablemente esto siempre no ocurre. Se pone atención a los demás procesos de planta y se puede notar que el resto de líneas tienen una capacidad sobrante de producción del 13 y 60%. ¿Listo? Y se reflejan los inventarios procesos que tiene la planta. El inventario en proceso antes de la restricción, empaque de pintura y aparecer esto, ¿no? Entonces, la cantidad de unidades de los inventarios en proceso es, mire que aquí da de 42, bueno, 42.701 y el valor total, mire que es altísimo el inventario, ¿sí? Entonces, ese es como el valor total. ¿Sí están mirando todos, no, chicos? Ahorita me salí porque están, se desconectan. Bueno, sí están mirando, ¿no? Entonces, ese es el cuento del inventario. Mire. Entonces, el área de programación de la compañía depende del departamento de logística, tiene función de programación de las referencias demandadas en cada máquina y el análisis de las necesidades de recurso humano en cada uno de los procesos. Dicha programación debe tener en cuenta las restricciones del proceso y basar sus proyecciones de entrega y necesidades de recursos sobre esto. Entonces, acá nos dan, luego de este estudio, que es la eliminación y reducción y demás, nos dan una propuesta de mejoramiento, ¿ya? Y aquí nos dan la propuesta antes de la restricción y en la restricción, o sea, tiempo de preparación, tiempo de producción, tiempo total, ¿ya? Entonces, miren que eso es como una propuesta de mejoramiento. Se las voy a leer como la propuesta de mejoramiento, como así rápidamente. Si de pronto no entienden, pues me dicen y vamos mirando, ¿no? De acuerdo con lo expresado y luego identificar la restricción de empaque en pintura, se hizo una propuesta de programación, ¿sí? Esto se llama, esto es como una sigla en inglés, donde es el drum, buffer y rope, ¿no? Rope, por su sigla en inglés, que es la restricción encontrar. Entonces, el DRUT es como, es la restricción, ¿no? Que se encontró, se llama el drum o tambor, lo que les decía al principio de clase. El FURB es como, es la cuerda, es decir, dónde está la cadena de esa restricción, que puede ser en producción, ¿no? Y el ROPE es como la propuesta, ¿sí? Para ello se sugiere emplear el sistema de información que posee la organización, teniendo en cuenta que se debe hacer una programación finita hacia atrás y hacia adelante respectivamente, ¿ya? Si de pronto ustedes quieren en estas siglas saber más, está en su módulo, ¿listo? Esto de drum, buffer y drop, está en su módulo. Bueno, entonces, dice, posee la organización teniendo en cuenta que se debe hacer una programación finita hacia atrás y hacia adelante respectivamente. Para ello es necesario definir el tiempo de procesamiento de cada pedido, antes de la restricción y posteriormente a ella. Mira aquí han encontrado las restricciones. Eliminar la restricción de traslado del personal del área de moldeo hacia el proceso de empaque. Ahí perdían tiempo, ¿no? Entonces es necesario como eliminar esa parte. Determinar los tiempos de preparación y operación para cada pedido en proceso de aguas arriba de la restricción. Es decir, cuánto tiempo se demora para cada pedido. Para el caso de moldeo, de mecanizado y demás, ¿no? Programas de restricción. Para ello se debe tener en cuenta la liberación de materiales que se realizan según una programación finita hacia atrás, contando con los tiempos de proceso antes de la restricción y con los tiempos de proceso después de la restricción. Se debe terminar empíricamente, para el ejemplo se tomaron 12 horas, que es el tiempo máximo que se ha demorado históricamente la reparación de los equipos de mecanizado, o sea, se demoran 12 horas en mecanizar. Si hay pues huecos de amortiguado y demás, ¿no? Se realiza programación de la restricción partiendo de los pedidos de los clientes y calculando los buffers reales, es decir, los pedidos reales, ¿sí? Porque se trabaja bajo pedido. Y entonces aquí ya nos indican como todo ese proceso que han hecho, ¿no?
por cada, antes de la restricción y después de la restricción, ya con números y todo. ¿Sí estamos, chicos? Preguntas, si entendieron, o está complicado. ¿Mm? ¿Qué nos quiere decir? Que aquí se va a trabajar en conclusión bajo pedido, ¿sí? Porque nos dice aquí que los clientes calculan los buffers reales y existen pedidos buffers negativos o inferiores al valor deseado. Es decir, se va a trabajar bajo pedido, atendiendo pues las peticiones de los clientes. ¿Qué se va a controlar? Los tiempos de preparación. ¿Qué se va a controlar? El traslado del personal, ¿no? Que no exista traslado del personal de área de moldeo hacia el proceso de empaque, ¿sí? Sino que existe un personal en el área de moldeo y otro personal en el proceso de empaque. ¿Listo? Eso es como lo que se encuentra, aparte de que se trabaje bajo pedido, es decir, que se trabaje para que el inventario o la existencia de inventario no sea, mayor, ¿sí? Y nos lleve pues a un flujo de caja menor y un capital mayor. Entonces es necesario que el inventario pues sea de acuerdo o bajo pedido, ¿ya? Y para eso pues se hacen estas cuestiones de eliminación, de Y con personal. identificando esas restricciones o los problemas como si de la empresa, es lo que ayuda a mejorar para que ella pueda tener una estabilidad económica, ¿no? Claro, y miren que esto es de IMUSA, que uno dice, no, esa empresa que va a tener problemas, vean, ahí está. Entonces miren que ellos trabajaban bajo la existencia de inventarios, ya que demasiado inventario, y por eso se utilizó esta restricción. ¿Qué hacemos con esto? Son estrategias que ustedes las pueden analizar y las pueden tomar, teniendo en cuenta, pues, de igual manera, tanto lo que ustedes saben como la parte contable, como también la parte de un análisis, ¿no? De cómo se puede hacer ese mejoramiento. Entonces, hablábamos en las anteriores clases que se debe trabajar bajo pedido. De igual manera, ahorita miramos que, por ejemplo, que es importante también eliminar, por ejemplo, el tiempo de que se tarda mucho en realizar el pedido, porque aquí dice se toman 12 horas, dice, específicamente. ¿Sí? Eso es, entonces, ese es como ese proceso. Si ya lo queremos manejar como con números, aquí está, el tiempo de preparación, tiempo de producción, tiempo total, que esto le da, pues, obviamente la empresa, ¿no? O sea, ustedes van a saberlo con la empresa, que ustedes ya saben que de pronto el tiempo de preparación ya no va a existir porque usted el tiempo de producción lo unió, o sea, el área de moldeo que es, y con el de empaque. Entonces, eso no necesita, sino que ya es el tiempo de producción y acá le da el tiempo total. ¿Ya? Si estamos, entonces obviamente se va a disminuir el tiempo de producción. Mire que no es el mismo. Acá está 7.4 y acá le da 3.2. ¿Sí? ¿Estamos, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, eso es como y acá, mire, está el tiempo de preparación. ¿Ya? Eso es lógicamente ya cuando vamos, pues, vamos a ir avanzando, vamos a mirar como unas fórmulas para sacar esto. Tiempo de producción, tiempo total. Ahorita lo que me interesa es que ustedes identifiquen dónde está el problema y que de acuerdo a su conocimiento también en la parte contable, por eso me interesaba mucho que sepan muy bien la parte contable, con ustedes ya pueden formular estrategias, como nos decía Zuleima también, miren, estrategias de que ella, ¿no? Hablaba también del tiempo o sea, como identificar cuál es la demora en tener ese inventario o cuál es la existencia de mucho inventario, ¿sí? ¿Estamos, muchachos? Sí, profe. Preguntas hasta ahí. ¿Sí está claro?
Ustedes no se preocupen ahorita por la tabla final y que yo no entendí. Esa tabla final sí la vamos a mirar, pero ya con unas fórmulas, ¿sí? A ustedes las fórmulas las vamos a ir aplicando y no es cuestión de que ya con esas fórmulas ustedes lo van a poder entender mejor. ¿Ya? Pero hasta ahorita que quede claro los pasos para identificar las restricciones y las soluciones que se pueden dar, ¿no? Eso es como lo que estamos en esto de producción. ¿Cómo les fue con, ahorita les quería preguntar, cómo les fue con esa actividad de servicios? ¿Quién la hizo, la actividad? Profe, pues es que yo leí, decía de producción y de servicio, o sea, no especificaba que solo era por servicio. Pero ahí en el recurso estaba de servicio, ¿no? Ahí estaban dos ejemplos, de producción y de servicio. Entonces, ustedes podrían utilizar el de producción o el de servicio. ¿Ya? Quien hizo de producción, bien. Y quien hizo de servicio, pues también. ¿Listo? Lo importante es que hagan realizado la actividad. Les pregunto por qué. Porque ahorita les voy a mirar ese ejemplo y ustedes se van a dar cuenta que ya en servicios es diferente, porque alguien estaba con esa duda, ¿no? Que cómo es en servicios y en servicios y en servicios. Entonces ahorita les voy a explicar cómo es la teoría de restricciones, pero en servicios, ¿sí? Bueno, entonces voy a ir como en esta parte, Claro, no, porque más que todo, pues en la parte como de producción se mira lo que decía, ellos trabajan como a pedido, ¿no? Pero cuando ya prestan servicio y es como más diferente. Quería mirar, claro, que los factores que afectan también esa parte. En servicios también podemos manejarlo como a pedido, pero hay unas cuestiones que en servicios ya es una parte no cuantitativa, sino cualitativa. Me refiero como no miramos tanto los números, ¿no? La parte contable, sino más bien como la parte de cualidad, ¿ya? Del servicio. ¿Cómo se está prestando el servicio? Como de la atención al cliente. De la atención. Y la calidad, ¿cierto? La calidad del servicio prestado. Y la calidad del servicio prestado. Todas esas cuestiones ya la miramos como la parte de cualitativa o de cualidad, ¿no? Ustedes me han dicho, la calidad del servicio prestado, pues obviamente eso usted no lo va a mirar de manera numérica, sino que va a preguntarle a su cliente cómo fue la calidad del servicio, ¿no es cierto? Y él le va a comentar, ¿no? La calidad del servicio fue mala, le va a hacer una descripción, ¿no? Y eso no lo podemos medir de manera cuantitativa, por números me refiero, ¿sí? Como en la producción. Entonces, me voy a ir rapidito acá como ¿a dónde es que estamos? Espérenme un ratito. A la actividad que yo les dejé y esta es teoría, ¿no? Bueno, entonces nos vamos a la actividad que yo les dejé y vamos a ver cómo esa parte. Todavía no les estoy indicando, ¿no? La plataforma, pero ahorita ya nos vamos como a esa parte de la plataforma y ver cómo es la parte de servicios. Muy seguramente la teoría de las restricciones más se enfoca como en la producción, ¿sí? Pero también es importante que ustedes conozcan la parte de servicios. ¿Por qué? Porque se puede presentar, ¿no? ¿Sí están mirando la plataforma? Sí, profe. Bueno, para el segundo taller les dejé ¿no? Este es un video donde ustedes van a entender mejor. Es con un ejemplo lo que miramos ahorita, los pasos de la teoría de restricción. Entonces, aquí hay un ejemplo, como nos decía Lina, nos especificó que si era para servicios o si era para producción, ¿no? Perdón. Pero entonces tendríamos que como ver, ¿no? Esa parte. Entonces,
ustedes lo podrían hacer de la misma forma. Aquí es como de producción, ¿no? De fashion labels, ese fue un ejemplo que les dimos. Y aquí está el ejemplo de servicios. ¿Sí lo miramos? ¿Sí lo estamos mirando todos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en la empresa de servicios son aquellas que se dedican pues a la prestación de un servicio colectivo. Por ejemplo, una empresa aérea, nos dice acá, que ofrece servicios de transporte aéreo, puede ser también una clínica que presta servicios hospitalarios o de salud, ya se me enredó la lengua. Entonces, aquí es como eso lo que nos preguntaba, no sé si era Ángela, sobre los servicios hospitalarios, ¿no? O de salud. Entonces, para el sector al que pertenecen, básicamente podemos clasificarlas en públicas, privadas o mixtas. Las empresas públicas, pues las que pertenecen al Estado, bueno. Como ejemplo, podemos empresas de telecomunicaciones, agua potable, bueno. Las empresas privadas están formadas por capitales del sector privado. Bueno, eso ya lo manejan, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí van, dicen los servicios de la agencia de viajes Aviatur, a Banatur S.A. Las limitaciones están afectando los servicios que se prestan la entidad. Objeto de estudio son las siguientes. Entonces, mire que ya usted va mirando cómo esas limitaciones de manera no cuantitativa, sino de manera cualitativa. Excesiva dispersión hotelera de los clientes, dificultad con la imagen, dificultades con la asistencia personalizada al cliente, dificultad para comercialización del producto, dificultad para la venta de opcionales, no disponen ya de transporte propio, dificultad para comercialización del producto, poca disponibilidad de publicidad para la venta. Luego de finalizado este estudio, entendemos que las soluciones para las principales limitaciones que afectan el desarrollo del turismo de Banatur Varadero son concentración hotelera aprovechando el producto, iniciar la reparación capital de los puntos de venta, ¿ya? Mejorar el estado de transporte para la asistencia y dotar a los representantes de medios efectivos de comunicación, mejoramiento de las relaciones bilaterales Estados Unidos y Cuba. Se sugiere a la casa matriz que al menos 2 circuitos se inicien por aquí decías verano, así como que se logre negociar la apertura de puntos asistentes a los hoteles del polo, logrando en el proceso de selección aspirantes con más de un idioma. ¿Sí? Negociar Trastur cláusulas contractuales que penalicen las impuntualidades en el transporte, seminarios de red de ventas acerca de los productos y contar con presupuestos de publicidad. Miren que esto, les decía, por eso es más descriptivo, ¿no? Ya implica un estudio donde usted no solamente se va a regir por las cuentas, ¿no? Contables, sino ya más bien como hacer una investigación identificando qué le está pasando a los clientes, ¿no? Y surgir como unas estrategias, ¿no? Es como tener en cuenta la opinión que obviamente tiene el cliente del servicio que uno ofrece. Es tener en cuenta, entonces usted en ese servicio, por eso es tan importante que cuando usted va a una empresa, digamos a un banco y demás, ustedes siempre están enviando que encuesta, ¿sí? ¿Se han dado cuenta? Entonces es por eso, para determinar cuáles son las fallas que se están presentando, ¿ya? Entonces es necesario pues que con esas encuestas, no es que la hacen por hacer, ay, qué pereza, no, sino que es con esas encuestas, ellos van a identificar qué está pasando con los clientes y qué estrategias se pueden desarrollar. ¿Listo? Eso es como en la parte de servicios, ¿sí? ¿Estamos, muchachos? Y lo mismo en lo de salud, ¿no? En lo de salud es lo mismo. Por eso hay pues, el instituto, si no me deja mentir esta chica, el Instituto Departamental de Salud es el que verifica, ¿no? La prestación del servicio aquí en el departamento, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Ángela? ¿Ángela? Sí, tú eres la que trabaja en la parte de salud, ¿no es cierto, Ángela? No, profe, yo no soy la que trabaja en... No sé, pero alguien... No, profe, soy yo, Cristina. Eso, Cristina. Sí, profe, es correcto. Eso. Entonces, miren que
Cristina no me deja mentir que es así. El Instituto Departamental de Salud está verificando cómo se está prestando el servicio, incluso a las chicas les hacen una evaluación, ¿es cierto?, de desempeño. Ellas tienen que presentar un informe también, ¿sí? Es así, donde es ellos correcto. verifican de que si se está prestando bien ese servicio o no se está prestando el servicio. Incluso, por ejemplo, Pasto Salud tiene que presentar un informe con fotos y todo. Que si se hizo una capacitación, tiene que presentar el informe con las fotos. Que si se hizo la vacunación, lo mismo. ¿Ya? Con las fotos y el lugar y bueno, y la pancarta y todo lo demás. La publicidad también evalúan ahí. Entonces, todas esas cuestiones que no se queden en solamente se hizo y nada más, sino que tienen que presentar ellas un informe y de acuerdo a eso también les pagan, ¿no? Si no presentan el informe a tiempo, no les pagan. Así mismo es. Y si se demoran en presentarlo, no, se demora también en el pago. Esa es la cuestión. Entonces, con eso, no es que lo hacen por hacerlo, sino que van a identificar cuáles son las cosas que se están presentando. De igual manera, cuáles son las enfermedades que están más en alto, ¿no? Aparte del COVID, ¿no? Puede ser la tosferina, ¿no? Demás, ¿no? Entonces, hacen como una estadística de cuáles son las enfermedades que son más relevantes o que les están presentando en el departamento de Nariño. ¿Listo? Profe, una pregunta. Ahí es donde yo entiendo, o sea, se entendería que entonces la teoría de las restricciones se va en sí es como al producto y el servicio como tal que empresa, pues la organización, o sea, a la actividad económica que se dedica. No como tal al área, de ejemplo, pues por lo menos donde yo trabajo, digamos, el área de cartera tiene, bueno, o el área de contabilidad tiene dificultades porque pues no tienen un sistema contable que lo pueda manejar, sino que directamente la teoría de las restricciones pues se va a la actividad que se dedica la empresa. Eso, a la actividad que se dedica la empresa en general. Y si, por ejemplo, si en la parte del área de cartera se está presentando alguna situación, ¿no? Ya nos referimos, pues, en la parte de cartera, entonces ya van a identificar, ¿no? Cuál es esa situación y qué remedio se puede hacer en esa parte. Profe, ¿Sí? o sea, que es una investigación de pronto a lo que se está haciendo mal. Eso, de lo que se está haciendo mal. ¿Ya? Y eso nos lleva a que con todos estos ejemplos que les di y el paso a paso que se debe hacer y cómo ustedes tienen que presentar un mejoramiento, ¿ya? Entonces, si por ejemplo hay algo mal en inventario, tienen que ver cuánto está en inventario, que no hay ventas tampoco, que lo de cartera también, ¿no? La situación de cartera, que por qué no se está cobrando cartera, ¿no? En fin, o sea, situaciones que se pueden remediar a tiempo y prevenir. ¿Sí estamos, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces, dentro de 8 días vamos a mirar el tema para el parcial, ¿no? ¿Listo? Entonces, ustedes me dirán en qué será si Bueno, ¿a qué horas lo iniciamos el parcial para habilitarlo? ¿Cómo se les facilita? Profe, pues los demás profesores no saben, ponen, digamos que abierta la plataforma hasta las 11 de la noche y uno pues en el transcurso de ese tiempo puede entrar según pues lo que dure el parcial y lo puede realizar hasta ese tiempo determinado. Ajá. Pues porque algunos trabajan y llegan a diferentes horas, ¿no? Claro. Cristina. ¿Me decía algo, Cristina? No, profe, yo no he hecho nada. Profe. Cuénteme. Ese día vamos a tener clases, perdón. Ángela Muñoz. Ah, ya. ¿O solamente se va a desarrollar el parcial? Yo había pensado solamente desarrollarlo el parcial y que después en la próxima clase vamos a hacer, digamos, la retroalimentación de ese parcial.
¿Listo? Para que ustedes más tranquilos desarrollen su parcial. ¿Les parece? Otra cosa es que como tenemos una actividad, pues yo no sé si de pronto lo podemos cambiar la fecha de entrega porque creo que está para el próximo viernes. Y si el próximo viernes es el parcial, pues no sé, pues hablo por mí, no sé si los compañeros tengamos tiempo para desarrollar la actividad y a la vez estudiar. Pues en mi caso me queda un poquito complejo. ¿Los demás qué dicen? Pero pregunta, la actividad, o sea, apenas la montó la profesora. Tenemos 8 días para hacer la actividad, ¿sí? Profe, sí nos tiene otro poquito de plazo, lo que pasa es que en todas las materias pues tenemos exámenes y tenemos talleres toda la semana, la verdad. Nos queda como muy pesado ahorita. Bueno, entonces esa actividad la vamos a desarrollar para dentro de 15 días, ¿les parece? Sí, profe, me parece perfecto. Y entonces ustedes se dedicarían solamente a hacer su parcial, ¿listo? Sí, profe, gracias. Entonces lo dejaría estipulado de 8 p.m., ¿les parece? A 11 p.m. ¿Ya? Sí, profe. Eso sería como la parte del parcial. ¿Estamos? Profe, y no lo puede poner desde las 7, digamos que, Bueno, que uno puede dejémoslo de las ingresar 7. Claro, si sí, quieren que uno puede ingresar antes, sí. Porque yo pensé por el trabajo y demás que no podía. Entonces, desde las 7 lo dejamos y los que ingresan antes, pues lo van haciendo su parcial. ¿Listo? Profesora, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Entonces, miremos los temas que no hemos mirado. ¿Qué temas van a estudiar? Porque después, ay, todo eso ya empieza. Entonces, mejor es de una vez. Bueno, vamos a estudiar la definición, obviamente, que es teoría de las restricciones, la definición, ¿no? Vamos a estudiar la parte de lo que es, pues, el libro de este señor Meta, o sea, es decir, del origen de la teoría de las restricciones, ¿no? De dónde viene, ¿sí? Que fue creada por este señor, ¿no? Y vamos a estudiar lo que es ejemplos, ¿no? De teoría de la restricción. Bueno, aquí están los ejemplos que habíamos utilizado acá de teoría de las restricciones, esos de los casos y demás. Profe, no se le vaya a olvidar montarnos las diapositivas, por No, yo no me olvido. Bueno, vamos entonces definiendo en sí. ¿Qué es la teoría de las restricciones? El origen de la teoría de las restricciones, ¿ya? Y el tipo de restricciones, física, restricción de mercado, restricción de política, ¿ya? Que es el tipo de esas restricciones, y lo que vimos hoy, o sea, el paso 1, 2, 3 y 4, que son los pasos para el desarrollo de esa teoría. ¿Así? ¿Estamos, muchachos? Sí, profe. Entonces, definición de la profe. teoría de las restricciones. Acuérdense que los voy a hacer con ejemplos también, ¿no? 2, definición. El origen, bueno, eso sí sería como muy teórico, pues ya sabemos del origen de la teoría de las restricciones, por quién fue creado, ¿no? Y tercero, ya sería como los pasos que miramos hoy. De pronto ahí les voy a dejar como un caso y ustedes identifican los pasos. ¿Ya? Sí, profe. ¿Estamos, muchachos? Eso sería como ya la cuestión. Entonces, para la próxima clase no les habilito la actividad dentro de 15 días para que la dejemos así, ¿no? Solamente entonces tenemos el parcial dentro de 8 días. ¿Sí está claro, muchachos? ¿Profe? Sí, profe. Bueno. Sí, profe.
Bueno, Sí, muy bien, entonces. Si tienen dudas y todo eso, pues me preguntan en el WhatsApp. Yo no tengo ningún inconveniente para responderles, ¿no? Obviamente que sean a horas apropiadas, tampoco no es que vayan a alocar a las 5, las 4 de la mañana y todo eso, no, tampoco. ¿Listo? Sí, ¿qué me ha pasado? Que se alocan a las 11, 12, yo ya estoy en el quinto sueño, pues ¿cómo? Entonces, ¿qué voy a estar respondiendo? Entonces, no, pues entonces por eso es importante que les diga, porque así ha pasado. ¿Listo? Bueno. Bueno, muchachos, entonces les deseo un éxito y durante también el parcial, igual voy a estar habilitado el WhatsApp para que me pregunten. No va a haber ningún problema. Si tienen mi número, ¿no? Sí, profe. No, señora. Sí, profe, muchas gracias. Quien dice no, señora, aquí les escribo y ya. No es cierto, es que me ha pasado con estudiantes a las 10 de la noche pasadas así, y no, pues grave. Es difícil también contestarles en ese tiempo. ¿Sí? Uno porque termina cansado de todo, como ustedes también, ¿no? Terminan cansados de todo el trabajo y vienen a estudiar, terminan cansados. Entonces, por lo menos, pues, estar descansando y todo es necesario, ¿no? Bueno, chicos, con eso no quiero decirles, pues, que de pronto, si necesitan, tienen dudas, cuando estén estudiando y demás, o cuando estén en el parcial, también las hacen llegar. ¿Listo? Gracias, ¿no, muchachos? Listo, profe, gracias. Gracias. Profe, Listo. gracias. Hasta el viernes. Que esté bien. Gracias, Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.